Bien, nos vamos ahora a escuchar al presidente Gabriel Boric a propósito de la promulgación hoy de la ley de las 40 horas laborales. Revisemos lo que dice el mandatario. Porque se hace realidad algo que durante mucho rato nos dijeron que era imposible, que era un acto de voluntarismo, que era solo para complicar o solamente para aparecer en la prensa, pero que esto no era posible en Chile. Que esas eran cosas para Europa, pero que en Chile, ¿cómo es posible? Acá se necesita trabajar mucho más. Eso nos decían en ese momento. Y la verdad es que estamos dando un paso que es tremendamente importante en el camino hacia un mayor bienestar y mejor calidad de vida para quienes son el motor de Chile, sus trabajadores y trabajadoras y sus familias, como acaba de quedar tan elocuentemente claro con la presentación que ha hecho Lidia con... No, pero no te preocupes. Con su hijo, con Baltasar. Creo que ella lo expresa mucho mejor de lo que podamos decir nosotros. Quiero reconocer el gran trabajo que ha hecho la ministra Janet Jara, para que hasta la segunda te reconozca. Imagínate. Que hoy es posible que sea una realidad la reducción de la jornada laboral. Con esto hemos consolidado acuerdos transversales y reafirmado el compromiso de nuestro gobierno con los cambios que el país ha demandado por tantos años. Por cierto, quiero también reconocer, y creo que es importante, la tremenda labor de la hoy ministra, entonces diputada Camila Vallejo, porque me tocó ver y seguir el esfuerzo que le puso, y yo me acuerdo cuando estábamos en el Parlamento había una discusión de cuán efectivo era presentar proyectos de ley si es que era tan difícil conseguir las mayorías para poder aprobarlos. Y la ministra, entonces diputada, era una entusiasta que contagiaba además con que era necesario ir avanzando, ir sembrando o ir poniendo banderas de playa. Pero no se quedaba solamente con la presentación del proyecto de ley en el pensador de la Cámara de Diputados y después que el proyecto siguiera su suerte, para tener un par de titulares durante un rato, sino que hizo un trabajo en conjunto con la diputada Cariola, en conjunto con una serie de parlamentarios y parlamentarias que se fueron sumando a este proyecto, pero que no se quedó solamente en el Parlamento, y esta es otra cosa tremendamente importante de reconocer de la gestación de este proyecto. Por eso cuando Camila agradece a la coordinadora de las 40 horas es tremendamente importante, porque acá se dio algo que es muy virtuoso, que cuando la política y la sociedad vuelven a encontrarse en momentos en que están tan separados, y la sociedad organizada le fue haciendo sentido, y se fue organizando más gente alrededor de este proyecto, y se fueron corriendo las barreras que en un comienzo parecían infranqueables, y se acogieron también ideas de quienes al comienzo estaban en desacuerdo, para poder llegar a un acuerdo que fuera mayoritario. Lo difícil que fue la tramitación, hoy día estamos en un momento de alegría y celebración, pero cuando Gael Jomans era presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, sufrió insolencias, censuras, faltas de respeto por insistir en la tramitación de este proyecto. No fue fácil sacarlo adelante. Y la persistencia y la unión entre los representantes y los trabajadores, y posteriormente con el impulso que le dimos durante el gobierno, haciendo un acuerdo más amplio. Por eso es muy bueno que esté Ricardo Mewes acá presente. Muchas gracias por estar acá presente, Ricardo.
Muchas gracias a todos los empleadores, a todas las pymes que se adelantaron, a todas las pymes que también empujaron y dieron cuenta de que esto era posible. Mira ahí cómo levanta el sello 40 horas, que fue, me recordaba la ministra Vallejo, pero también un reconocimiento, fue una idea de la ex ministra Isquiasicha, el sello 40 horas. Entonces, este momento es producto de mucho esfuerzo, como son las cosas que valen la pena. Los caminos de la política, cuando se pone difícil, cuando las cosas se ponen cuesta arriba, requieren afirmarse más firme al timón y saber de que las tempestades pasan. Pero si uno tiene una convicción de llegar a puerto, no me cabe ninguna duda de que vamos a llegar, y eso es un aprendizaje para otras cosas también. Trabajadoras y trabajadores de Chile, este avance es para ustedes y me alegro mucho lo que señala el presidente de la CUT, porque acá se está además fortaleciendo el sindicato. El volver a reconocer y decirlo sin miedo, la titularidad sindical, la importancia de la titularidad sindical, es volver a reivindicar la importancia de la organización colectiva de los trabajadores. Yo me acuerdo que durante la tramitación había un argumento que se esgrimía en contra del proyecto, en donde decían es mucho mejor que los trabajadores negocien individualmente con su empleador. Bueno, y ahí, en ese momento, y eso empezó a calar en el Parlamento, que eso se esgrimía por el gobierno de ese momento. Y nosotros defendíamos con mucha fuerza que era importante poder fortalecer a los sindicatos. Ustedes saben que los momentos en donde mejor distribución de la riqueza hubo, no solamente en Chile, sino en el mundo, fue cuando los sindicatos eran más fuertes. El que los sindicatos sean fuertes, el que la gente se organice para luchar por sus derechos, no es una cuestión que tiene que verse como algo contra las empresas. Al contrario, es algo que mejora la calidad de vida de todos. Los sindicatos son también cohesión social. Y eso es algo que nos hace mucha falta en Chile. Tenemos que fortalecer la cohesión social y el diálogo social. El diálogo social que hemos logrado en este proyecto, que logramos, por ejemplo, en el aumento del sueldo mínimo el año pasado, el diálogo social que estamos llevando, por ejemplo, con las regiones, con los parlamentarios, con diferentes actorías, con los empresarios, por cierto, para poder aprobar el royalty, para poder insistir con la reforma tributaria, son tremendamente importantes. No en vano, la lucha por establecer límites a la jornada laboral fue una de las motivaciones originales de la organización de los trabajadores y trabajadoras en el siglo XIX. 8 horas de trabajo, 8 de recreación y 8 horas de descanso, se decía en el siglo XIX, y de ahí nacieron tantas otras reivindicaciones que hoy son parte del acervo de nuestras sociedades y que además nosotros tomamos como posta. Este es un camino de solidaridad, de hermandad, que animó a los primeros luchadores sociales de nuestra patria, pero que además hoy día, y esto es muy importante decirlo, por ahí veía uno de los carteles que decía más tiempo en familia. Este es un proyecto pro familia. Este es un proyecto, yo me preguntaba, ¿cuántos cuentos más se van a contar en las noches en Chile a los niños y las niñas fuera de las pantallas? Porque los padres, las madres o los cuidadores o cuidadoras van a poder estar junto a sus hijos en esos momentos clave. Y ahí lo mencionaba también el presidente de la CUT, es tremendamente importante para las mujeres, pero hay una cosa que no podemos naturalizar. Se lo dijo yo me atrevo a decir, gran pensador, en 1991, que las mujeres tenían la mitad del sueldo y doble labor. Y esa mitad del sueldo y doble labor es por justamente la responsabilidad con la que cargan por el trabajo de cuidados, que hoy día no es remunerado. Nosotros además como gobierno
tenemos la convicción de que tenemos que avanzar hacia un sistema nacional de cuidados, sentar las bases de un sistema nacional de cuidados, y en eso está trabajando también nuestra ministra de la Mujer, Antonia Orellana, que reconozca, valorice y socialice los cuidados que hoy día realizan principalmente mujeres. Pero además no podemos naturalizar que lo realicen solamente las mujeres. Los hombres también tenemos la posibilidad y, si no el deber, de avanzar en corresponsabilidad respecto de esas labores de cuidado. 11:39, el presidente Gabriel Boric a esta hora está promulgando la ley de 40 horas con un mensaje en el que agradece el trabajo de sus ministras, de la ministra Jara, de la ministra Vallejo en particular. Reconoce también el trabajo de los diputados y de los senadores que permitieron llegar a un acuerdo amplio y bien transversal de respaldo para esta iniciativa que, recordemos, fue aprobada en el Congreso recientemente. Y hacía un guiño también al trabajo de otras organizaciones y entidades que forman parte también de esta discusión, organizaciones de trabajadores, pero también de la CPC, por ejemplo. Está Ricardo Meves, presidente del gremio que representa a los empresarios en este acto, y hacía un reconocimiento explícito también el presidente a la forma en la que se abordó el tema para tener esta ley, la ley que rebaja a 40 horas la jornada laboral semanal. Exacto, también recordó a la ex ministra Isquia Siches por el sello también 40 horas, ¿no? Aquellas empresas que se fueron incorporando antes de esta promulgación y aprobación esta semana de la ley de 40 horas en el trabajo que se realizó antes, ya hace varios años incluso que comenzó la iniciativa. 11:40, vamos a hacer un alto y ya estamos de regreso con más noticias aquí en CNN Chile.